Hola a todos, bienvenidos. Voy a hablar un poco de la historia sobre el conflicto árabe-israelí o el conflicto de Israel y Palestina en estos momentos, pero quiero hacer 2 o 3 vídeos sobre esto y hoy voy a empezar con la historia. Me refiero, he estado leyendo varios libros sobre esta historia. Se los enseño solamente por si encuentran ustedes, no estoy segura las traducciones en castellano, pero este es quizás una historia concisa del Oriente Medio. Hay varios que son clásicos, ¿verdad? Unos, a ver si los tengo aquí. Otro es esta historia de los judíos, Paul Johnson. Otras son los árabes, de Peter Mansfield. Un clásico aquí sobre los judíos, judaísmo, Isidore Epstein. Hay varios otros remontándonos mucho a los primeros tiempos de nuestra historia. Solamente para que yo los estoy leyendo poco a poco, ¿verdad? Y he llegado a la conclusión de que si yo los leo y se lo resumo a ustedes de alguna forma, yo estoy jubilada, muchos de ustedes tienen que trabajar y no tienen tiempo para leer todos estos libros, pero yo sí, ahora estoy ahí, bueno. Entonces digo, voy a hacer un vídeo sobre, a ver si puedo resumir lo que estos libros dicen un poco. Entonces, voy a empezar solamente hoy con un poco de historia, sobre todo con la historia, no remontándonos a los tiempos antiguos, sino quizás al siglo XIX, que es quizás cuando empezó el problema, si podemos decir esto. Bien, entonces la primera pregunta ¿es esto lo que está pasando ahora, o este conflicto que llevamos tanto tiempo con él? ¿Es una guerra de religión entre judaísmo y el islam? Que se remonta, quizás, esta rivalidad ya existía quizás entre los hijos de Abraham, Isaac e Ismael. Los árabes dicen que no es una cuestión de religión, y que mantienen ellos, los judíos, siempre antes de... Bueno, el conflicto empezó a principios del siglo XX en realidad, pero que siempre fueron bienvenidos los judíos y aceptados en la tierra palestina. Ben Gurion, uno de los... fue el primer ministro de Israel, pero fue uno de los fundadores del país, de ese estado. Había escrito un libro a principios de los años del siglo XX, en los años 20 o así, que no forma parte de sus obras completas en 2 volúmenes. Fue un libro que escribió con otro compañero que no he escrito su nombre y no me acuerdo ahora del nombre, pero lo escribieron juntos. Y cuando llegó a ser primer ministro y estaban recopilando todas sus obras, le preguntaron sobre este libro, si quería incluirlo, y dijo que no. Y lo que decía en este libro, una de las cosas que decía,
era que en realidad los palestinos de ese tiempo, de la gente que vivía en Palestina, que en realidad habían sido los judíos también de antaño. Cuando se destruyó el segundo templo, fueron los pobres y los campesinos los que se quedaron en esas tierras. La élite y los ricos y los poderosos fueron los que se huyeron o se fueron del país. Es una cosa. Después, claro, vendría en el siglo VI después de Cristo, vendría el Islam, la religión musulmana, y entonces se convertirían al islamismo por muchas razones, pero bueno, que al principio que era la misma gente, decía esto Ben Gurión. Bueno, los sionistas no están de acuerdo. Dicen que ellos siempre habían sido ciudadanos de segunda clase bajo el Islam y, bueno, como todos los demás. Bien. Muchos dicen que estos argumentos que van hasta el principio de la historia, pero este conflicto entre ellos, que quizá esto no sea del todo correcto. El conflicto como lo conocemos ahora, se remonta quizás al principio de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial y un poco antes, incluso en el siglo XIX. La duración y la intensidad del conflicto, de lo que ahora llamamos el conflicto árabe-Israel o Palestina-Israel, fue causado en gran manera también al ascenso del nacionalismo en nuestros días y sobre todo en el siglo XIX. ¿Qué es este nacionalismo? Hay muchas clases de nacionalismo. Hay nacionalismo bueno y malo, por así decirlo. Podemos llamar nacionalismo a un sentido patriota sano de nuestro país. Bien. Pero hay varias clases, hay otro sistema de nacionalismo que es anticolonial, por ejemplo. Pero hay otros nacionalismos que pueden llevar, por ejemplo, el nacionalismo de, ¿cómo se llamaba? Giuseppe Mazzini, el italiano de principios del siglo XIX y XX, que era el unir a todas las ciudades italianas y formar una Italia, y puede llegar incluso, como sabemos, a los extremos, el nazismo, por ejemplo. O sea que cuando se dice nacionalismo tenemos que verlo desde, bueno, nacionalismo en qué sentido, en qué contexto. Pero en el contexto de este conflicto del que estamos hablando, podemos ponerlo en dos clases, un nacionalismo inclusivo y un nacionalismo exclusivo. O sea, el nacionalismo inclusivo, que podemos decir, bueno, todas estas gentes son como yo, forman parte de mi nación, de mi tribu, vamos a decir. Hablamos el mismo idioma, creemos en el mismo Dios, somos iguales, tenemos las mismas experiencias históricas, somos todos un pueblo, ¿no? Inclusivo. El exclusivo es decir, no, nosotros somos así y vosotros sois diferentes, o sea que vosotros no, vosotros estáis excluidos. Es un nacionalismo que enfoca más a la exclusividad que a la inclusividad. En este conflicto, en este nacionalismo judío, además tenemos otra como subdivisión y es lo que ahora llamamos el sionismo religioso y el sionismo político, que es de lo que vamos a hablar. En primer lugar, de todas formas, ¿qué es el sionismo? Del Sión, del monte Sión. Bien,
es la creencia que los judíos constituyen una nación, o para no usar este término que a veces es ideológico, podemos decir que son un pueblo y un pueblo que merece todos los derechos de cualquier otro pueblo, y estos derechos incluyen la libertad de poder volver a lo que ellos consideran su antigua patria, su patria ancestral, su antigua tierra, y este es Israel o Palestina. El sionismo político es la creencia de que los judíos deben formar y mantener una nación, un Estado allí. Esto es una cuestión que va más a lo político que a lo religioso. A ver si me explico. Como todos sabemos, no lo sabíamos, yo no lo sabía, no sabía diferenciar antes de esta guerra. Me parece que hice un vídeo acerca de ello, que no sabía diferenciar muy bien lo que era judaísmo y sionismo. Durante muchos años pensé que eran la misma cosa, más o menos. Después me di cuenta, antes de la guerra, me di cuenta que no era exactamente lo mismo, que se utilizaban los dos términos de forma diferente, y yo no sabía muy bien por qué o cómo, pero me di cuenta que quizás tenía algo que ver con Israel, y pensé que quizás los sionistas eran los que querían estar en Israel y mantenían que los judíos tenían que vivir en Israel, y los demás judíos eran aquellos que decían no necesariamente, yo puedo ser judío y vivir donde quiera. Eso es como yo lo entendía, pero cuando empezó esta guerra empecé a leer, porque de verdad que no sabía y no lo entendía. Y entonces veo que hay algo más, porque aquí estamos en una diferencia entre religión y política. Vamos a ver. Como todos sabemos ahora, no todos los judíos son sionistas y no todos los sionistas son judíos. Algunos judíos se identifican con el país en el que viven y son ciudadanos de ese país, y creen que la verdadera afirmación del judaísmo no consiste en tener un país, sino en la religión, la observancia de su religión, sus leyes, sus tradiciones. O sea, el ser judío es el centro de ser judío es la religión, y puede ser judío en cualquier sitio del mundo. Y muchos rabinos ortodoxos lo dicen claramente. He visto muchos vídeos de rabinos ortodoxos. Los ortodoxos, de verdad ortodoxos, no saben que tienen así, no sé los nombres adecuados, pero el sombrero le tienen bien. Pero no solamente esos. Está, por ejemplo, el rabino de Nueva York, el rabino que se llama David Weiss, W-E-I-S-S, y muchos más que he visto, que dicen, y yo no me quiero meter en teología judía porque no sé nada sobre ello, pero ellos dicen que no, y además lo sienten, hablan con sentimiento, dicen que no, que esto va contra nuestra religión. Desde el segundo templo se nos había castigado y no podemos ahora formar el tercer templo, y hablan de esta manera. Yo solamente estoy repitiendo, ya les digo, no me quiero meter en teología, pero hay muchos de ellos que dicen que no, que el judaísmo no consiste en tener este Estado, e incluso este Estado va contra la religión, etcétera, etcétera. No sé, seguro que muchos judíos difieren de esto. Pero también hay rabinos no ortodoxos, sino lo que llaman conservadores, y estos son los que
son religiosos, pero quizás no tanto. O sea, en el sentido de nuestra cultura católica, pues serían los católicos, que la diferencia entre los religiosos de verdad y los que van a misa en las Navidades, en Semana Santa, y bautizan a sus hijos, o sea, no están en contra de la religión, la afirman, pero tampoco están en el medio. Y después, que hablaré sobre esto, son los judíos reformados, que se llaman, que son más o menos los seculares. Esto es, en nuestra cultura católica, pues serían los que no son católicos. Bueno, católicos se llaman católicos culturales, esa es la cultura, pero no les importa, no son religiosos para nada, ¿no? O sea, estas tres diferencias más o menos, pues también existen en los judíos. Y no solamente, digo esto porque no solamente he visto a los rabinos ortodoxos diciendo, clarificando, explicando la diferencia entre ser judío y ser sionista. Para ellos el sionista es una cuestión política que les está prohibida. Bueno, eso los ortodoxos. Después los conservadores, que también están en contra. Y después muchos reformados o seculares que están a favor del Estado de Israel, etc. Bien. Entonces, la cosa se complica porque en los Estados Unidos, donde están mayoritariamente protestantes evangélicos, estos creen, no sé si son todos los evangélicos, tampoco quiero meterme ahora en camisa de 11 varas, pero algunos de todas formas sí creen que la restauración de los judíos, el que todos los judíos se vayan a Palestina, al Estado de Israel, que esto es importantísimo, que todos vayan, porque esto debe acontecer antes de la segunda venida de Cristo. Incluso a veces tienen una tercera venida de Cristo. Bueno, esto se complica un poco. En la religión católica sabemos que, no sé si ustedes, yo ya soy mayor y la mayoría de ustedes serán gente no tan mayor como yo soy. Quizás no se acuerden de la liturgia de la misa antes de los años 60, cuando los... ¿cómo llamarlos? Bueno, los modernos cambiaron toda la liturgia y la protestantizaron hasta cierto punto. Pero antes, en la misa que yo, cuando yo era niña, me crié, pues el misal, por ejemplo, el sacerdote miraba hacia el este, como ustedes saben, porque era acerca de Dios, no era acerca de los feligreses. Entonces todos miraban hacia el mismo sitio, pero en el lado derecho del altar estaba el misal y estaba hasta la epístola, esto significando el Antiguo Testamento antes de que el Mesías llegara. Bien, y al terminar la epístola había todo un ritual en que el misal se cambiaba del lado derecho del altar al lado izquierdo del altar. Y había unas ceremonias y unas peticiones y unas cosas, ¿no? Y de ahí, desde el Evangelio, se leía el Evangelio y permanecía ahí el misal hasta casi el fin de la misa. Antes se volvía a cambiar el misal con toda ceremonia y tal al lado derecho del altar. Lo que a mí me explicaron cuando era niñez era que esto significaba que el Mesías había venido entre los judíos, que no lo aceptaron, se pasó entonces a los gentiles, la religión, pero que vendría un día por el que debíamos orar y tal, en que los judíos aceptaran al Mesías
que vino entre ellos y que lo aceptaran al final, y por eso teníamos que rezar y todas estas cosas. Bien, entonces había una sensibilidad ahí que queríamos que los judíos, el pueblo escogido, que por fin aceptaran al Mesías que había venido. Bien, pero esto que se interpreta de una forma espiritual, de conversión o de aceptación quizás, estos grupos evangélicos, en vez de interpretarlo de una forma espiritual, es una forma casi física. Lo interpretan a que todos los judíos tienen que ir a Israel, que es una cosa diferente, ¿no? Bien, entonces ahí tenemos a personas no judías que también, por eso la cosa es tan complicada, que también, sobre todo en los Estados Unidos, esto en Europa, yo vivo en Inglaterra, esto en Europa, los evangélicos no son tan evangélicos como los estadounidenses. Pero bueno, ahí cada uno lo que crea. Pero entonces creen también, mire el Congreso americano o el speaker, el portavoz de la Casa de Representantes, que dice abiertamente que esto son sus creencias, que quiere que los judíos todos vayan a Israel porque esto quiere decir la segunda, la tercera venida del Mesías, en fin. Bien, otros no judíos, que no son judíos, apoyan también al Estado de Israel porque sienten de buena intención la culpabilidad, el sentirse un tanto culpables sobre lo que les pasó a los judíos en Europa. Los judíos estos de Europa, sobre todo los judíos Ashkenazi, son los cuyos descendientes son en gran mayoría son los judíos estadounidenses ahora. Esos vinieron del este de Europa, sobre todo de Polonia, de Rusia, de otros países en el este de Europa. Y estos judíos no son semitas, ni de la raza semita, ni de la lengua semita original, no una de esas lenguas, sino que preceden de, como ya dije, del este de Europa. Cuando alguien, por ejemplo, llama antisemita, queriendo decir antijudío, esto en realidad no es correcto. Los palestinos y muchos de los árabes, no todos, pero muchos recuerden ustedes que los árabes en tiempos antiguos era gente, ¿cómo se dice esto? Nómada. Bien, estos sí que son semitas. Los judíos sefardíes españoles eran semitas, pero los Ashkenazi son europeos, polacos, rusos, ucranianos, etc. Por lo tanto, la grandísima mayoría de los judíos estadounidenses no son semitas. Bien, hoy también mucha gente a quien quizás no les gusten demasiado los judíos, personas quizás racistas o lo que sea, sin embargo también están a favor del Estado de Israel. Hay de todo en esto, porque de forma un tanto descarada, un tanto quizás inmoral incluso, lo que desean, y sobre todo no tanto ahora, pero en el siglo XX sí, lo que querían es, que casi se me cae el micrófono, lo que querían era en realidad tener a todos los judíos fuera de Europa, en el Estado de Israel. Sí,
tenerlos fuera todos juntos, por así decirlo, en el mismo lugar. Y esto era una cosa pues antijudía, antirreligiosa también. Asimismo, los antisionistas no son necesariamente antisemitas, o por decirlo más apropiadamente, no son los antisionistas, anti-Estado de Israel, no son necesariamente antijudíos. Algunos incluso pueden ser pro-Palestina de sincera convicción. Hay también otros que creen que, no teniendo nada en contra de los judíos o contra del judaísmo, que creen que verdaderamente el haberse fundado el Estado de Israel y cómo se ha ido comportando ha quizás empeorado las cosas para los judíos más de los que lo ha mejorado. Hay gente que también cree eso. Acerca de los judíos sionistas que quieren una nación, esto es un concepto diferente, porque diferente a las demás religiones. Por ejemplo, y era una cosa nueva en el siglo XIX, porque, por ejemplo, los católicos no piden un Estado único para los católicos, o podríamos decir de otras religiones quizás, pero bueno, esto es una cosa, desde luego en el siglo XIX era una cosa diferente. Pero esto en realidad obedece a la idea de que los judíos son un pueblo y se consideran y se sienten un pueblo, y esto está bien claro, tiene sus raíces en realidad en la Biblia. Los judíos eran una tribu nomádica, entonces se llamaban hebreos. El judío era una persona de Judea. Fue más tarde cuando se unió esta denominación de lo religioso, ¿no? Antes quería decir solamente una persona de Judea. Se les llamaban hebreos. Y la distinción que tenían ellos, los hebreos, al contrario de los demás, era, como todos hemos estudiado, que fueron los primeros en creer en su Dios como el Dios verdadero, un solo Dios, omnipotente Dios, etc. En realidad esto es un tanto incorrecto, porque no fueron los hebreos, fueron quizás los egipcios los que primero, un rey egipcio, les haré otro vídeo otro día sobre los tiempos antiguos, pero fue un rey egipcio el que primero concibió esta idea de no dioses para cada lar o para cada ciudad o para cada... que tuvo la idea de un Dios universal de todo el mundo, omnipotente, pero después al morirse este rey, sus descendientes no quisieron seguir con eso y tal, pero puede ser que los hebreos en su cautiverio en Egipto hubieran tenido esta idea también, pero bueno, nosotros asociamos la idea del Dios único, verdadero, omnipotente con los judíos, bien, por la Biblia. Y que este Dios, creen, es parte de la religión, los escogió a ellos por su amor y protección, porque ellos lo habían escogido a Él. Les encomendó cumplir sus mandamientos, obedecer sus leyes de generación en generación. Les había sacado de la servidumbre y de la esclavitud de Egipto. Había otras tribus de los hebreos que no fueron esclavizados en Egipto. Esto fue solamente una parte de ellos. No todos habían sido esclavos, pero esta tribu esclavizada en Egipto, conducida después a Canaán, a la que llamaron después Israel,
porque se le había prometido a la semilla, a las generaciones de Abraham y a sus descendientes. Un pequeño problema aquí, y es que los árabes, no como islámicos, sino como raza, árabes y judíos, ambos son descendientes de Abraham. Abraham era de la ciudad de Ur, que está ahora en el sur de Irak. El término la tierra de Israel se identifica, ¿se acuerdan ustedes en la Biblia, Jacobo y el ángel, y le dice, desde ahora te llamarás Israel? Bien, entonces se llamaban israelitas, desde Jacobo. Déjenme ver mis notas aquí. Vamos a ver, espere que me he perdido, no quiero romper. Momento. Bien, por más de 2000 años, vamos a hablar ahora de la dispersión y de la diáspora. Por más de 2000 años, la gran mayoría de judíos no han sido de Judea. Tampoco hablaban hebreo. No hablaban hebreo, aunque sí leían la Biblia en hebreo. Rezaban en hebreo, aunque no lo hablaban. Era como los católicos en latín, más o menos. Yo cuando niña, pues decíamos todas las cosas en latín. Sabíamos lo que decíamos, no es que no supiéramos, es que nos lo habían explicado tantas veces que sabíamos. Lo mismo los judíos, o sea, decían sus oraciones en hebreo, aunque después, dispersados por todo el mundo, cada uno hablaba lenguas diferentes, no hablaban en hebreo. Pero los judíos guardaron su identidad como un pueblo mediante la religión, la observancia de la fe y las leyes del judaísmo, y su deseo y su determinación de sobrevivir como un pueblo, sin dominar ningún estado y sin país. Les he hablado a ustedes de los rabinos ortodoxos y los conservadores que dicen esto, que después de la destrucción del segundo templo no pueden tener su tierra propia. Bien, esto ya les he dicho, en esto tampoco me quiero meter demasiado. Siempre hubo judíos viviendo en Palestina, y muchos han creído que solo los que allí vivían históricamente eran judíos completos, judíos, verdaderos judíos. La actividad antijudía en Europa hizo hincapié, se hizo mayor quizás en esa solidaridad e identificación con la tierra, con una tierra propia. Los judíos en tierras musulmanes, hasta hace relativamente poco en la historia, eran quizás tratados mejor allí que en otras tierras europeas. Y no se les prohibía vivir en Palestina a los judíos. Podían haber ido, pero muchos fueron, pero otros prefirieron no hacerlo. Ahora entramos en el caso de Europa, en la Ilustración, en la democracia, en los nacionalismos en Europa, a partir de la Revolución Francesa y la Ilustración, por ejemplo. Que la Ilustración trajo consigo muy buenas cosas, pero entre las no tan buenas fue el expulsar la religión poco a poco, por así decirlo. O sea, la importancia era
la razón, el hombre, el raciocinio, la ciencia. Y la religión iba quedando en Europa a partir de la Reforma Protestante, poco a poco expulsada, poco a poco a un lado, de forma que los modernos decían, pero Dios mío, todavía creéis en esas supersticiones. Esa era la actitud europea hacia la religión durante ahora varios siglos. Entonces pusimos la esperanza pues en la ciencia, en nosotros mismos, en nuestra capacidad de razonar. Bien, pues hemos expulsado a Dios y puesto nuestra confianza en la ciencia, y ahora pues aquí estamos al borde del abismo casi, de la Tercera Guerra Mundial y de la destrucción humana, pero bueno, ahí estamos. Quisimos durante un tiempo, no quiero aquí predicar un sermón, pero es verdaderamente lo que creo, quisimos hacernos dioses nosotros. Es como si le hubiéramos quitado la corona al rey y puesto en nuestras cabezas. Y no solamente eso, sino que lo hicimos con arrogancia y con, sí, un cierto orgullo, y quizás eso sea peor, porque no solamente le quitamos la corona, por así decirlo, sino que al mismo tiempo le abofeteamos y nos reímos de él y le hemos escupido en la cara. Y ahora estamos donde estamos. Pero bueno, ese es mi sermón, ¿no? Pero estaba hablando de la Ilustración y esta nueva forma secular de pensar y dejar la religión al lado. Esto también pasó con los judíos. Ellos también tuvieron dentro de su propia cultura lo equivalente a la Ilustración. Se le llama Haskalah. Se identificó en el siglo XVIII, empezó en Alemania y en los Estados Unidos, un país muy joven todavía, y terminó llamándose judaísmo reformado, en otras palabras, secular. Aquello, la religión que los había unido a todos durante tantos siglos, comenzó a desmoronarse en muchos. Y fue quizás en los reformados, en los seculares, en donde empezó el sionismo político. Los otros estaban, vamos a decir, contentos, por generalizar, en mantener su identidad a través de la religión, donde fuere que estuvieran. Pero fueron los seculares, al no tener a Dios, el que dijeron, no, tenemos que tener un país. Ahora les cuento la historia de cómo empezó todo esto. Esta asimilación, con esta reforma secular entre los judíos empezaron a asimilarse cada vez más a las culturas de los países donde habitaban. Y muchos en Europa se convertían al cristianismo. Estamos en el siglo XVIII y XIX. Nadie en realidad los forzaba ya de forma forzosa. Pero, por ejemplo, el gran escritor alemán Heinrich Heine, los padres de personas muy famosas, como por ejemplo Karl Marx, eran Karl Marx y ¿quién más? Mendelssohn, el compositor, el primer ministro británico Disraeli. Todos estos sus padres habían sido judíos y convertidos al cristianismo. Yo no sé si Disraeli
hubiera podido ser primer ministro inglés en el siglo XIX. Quizás no. Hasta estos días un católico no puede ser primer ministro de Inglaterra. Pueden ser tenemos en estos momentos un primer ministro hindú. Pueden tener ustedes la religión que los zoroastras también, o no creer en nada. Esos quizás son los mejor bienvenidos. Pero lo que todavía no se ha aceptado es un primer ministro católico hasta estos días. Bien. Y los católicos, como saben ustedes, en Inglaterra, hasta principios del siglo XX, hasta los 1920, por ahí, no podían ir a la universidad, no podían ser funcionarios del Estado, o sea, como los judíos, exactamente igual. Pero bueno, lo que tenemos aquí es ¿qué es lo que pasó aquí? Vamos a ver, en el este de Europa, cuando empezó esta cosa del nacionalismo, de tener tu propio país y tus propias fronteras, lo que pasó es lo que pasa siempre en estas situaciones. Los poderosos, los de arriba, empiezan a echar la culpa, no asumir su culpabilidad de lo que están haciendo mal, y empiezan a echar la culpa al que sea. Y generalmente en estos momentos son, por ejemplo, los emigrantes. Bien, pues los judíos estaban en medio del pueblo que quería un nacionalismo tal y los poderosos que iban por otro lado. Y entonces a los judíos se les cogió en el medio. Y pues terminaron siendo pues eso, lo que la gente, en fin, la disculpa para muchas cosas que pasaron. No puedo ser muy explícita aquí, ustedes ya saben la historia. Bien, entonces lo que muchos de estos judíos evitaron esta persecución que se inició en el este de Europa en el siglo XIX y se fueron voluntariamente a vivir a Palestina y volver a construir un estado allí. Este fue el acuerdo final del primer congreso sionista a finales del siglo XIX. Theodor Herzl había considerado varios sitios. Esto es, él era un periodista judío que vivía en Viena. Y él empezó, un poquito más, hablaré sobre él un poquito más dentro de unos minutos, pero él empezó a través del caso Dreyfus de Francia, que se acusó a un ministro judío de haber traicionado, bueno, un caso, mírenlo ustedes, muy famoso, pero que terminó viéndose que la cosa en realidad se le acusaba quizás porque era judío. Y esto influenció mucho a los judíos de su tiempo, y a uno de los que influenció fue a este periodista judío, Theodor Herzl. Entonces él empezó a ver la posibilidad de que los judíos que fueran discriminados, de encontrar un sitio como un refugio. Él decía, aunque fuera un refugio temporal, donde pudieran ir. Y incluso consideró durante un cierto tiempo la Argentina, la Patagonia Argentina. También después vinieron los ingleses a decirle que Uganda, ya hablaré sobre eso, pero él quería un sitio donde pudieran refugiarse. Y en el primer congreso sionista, muchos estaban en contra de esto. Dijeron, no, nada de un refugio temporal. Tiene que ser un sitio
Porque ¿qué quieres decir temporal? O sea, vas a un refugio temporal, pero después te estableces, te asientas, tienes hijos, o sea, ¿qué haces después? No, eso no tiene sentido, le decían. Y entonces otro judío, Adam, que significa uno del pueblo, o sea que no era el nombre suyo propio, empezó a decir que tenía que ser Palestina por la conexión bíblica e histórica y tal. Y entonces Herzl le decía, porque estaban debatiendo dónde, y Herzl le decía, sí, pero eso va a llevar mucho tiempo. Lo que Herzl decía era un pueblo sin gente para una gente sin pueblo, que después lo adoptaron más adelante los ingleses, pero fue él el que lo dijo. Y entonces a Hadaman le contestó que no, y dijo algo que a veces parece un poco tremendo, porque dice, a mí no me importan los judíos, a mí me importa el judaísmo. O sea, el debate era, ¿qué hacemos ahora cuando un judío se siente atacado, se siente discriminado? Tenemos que tener un sitio donde podamos refugiarnos. El otro decía, no, él estaba... Hadaman estaba viendo las cosas a un futuro más allá y decía, no, tiene que ser Palestina. Bien, entonces aquí ya vemos dos caminos. El nacionalismo o la nacionalidad o la identidad de acuerdo con la religión, el judaísmo, o la nacionalidad, el nacionalismo, la identidad como política. Y entonces es lo que vamos, de lo que voy a hablar ahora del sionismo político. La idea de que los judíos constituyen un pueblo, esto no es nada nuevo, pero que los judíos construyeran su propio país en Palestina, esto era nuevo en el siglo XIX. Esto era revolucionario en el siglo XIX. Para que nos pongamos así un poco en el estado de cómo estaban las cosas en el siglo XIX. Entonces vamos a ver ahora los principios de este sionismo político. Como la gran mayoría de las doctrinas revolucionarias, al principio no tenía muchos adeptos. Muchos rabinos afirmaban entonces y afirman ahora que los judíos no podían ser restaurados, decían, llevados a la tierra de Israel hasta, decían y dicen los rabinos, hasta el momento en que Dios envíe al Mesías y no antes. Esto vuelvo a teología judía. Y llaman a los que creen lo contrario y quieren hacerlo y lo están haciendo ahora, dicen que le atribuyen a estos una forma, dicen, de amor propio colectivo, de arrogancia, que, dicen ellos, va en contra del mandamiento básico judío. Y citan la Biblia y citan el Deuteronomio y bueno. Sin embargo, y paralelamente a esto, Moisés Hess, uno de los primeros socialistas alemanes, estoy hablando del siglo XIX, él argumentaba en un libro escrito en 1862 que se llama Roma y Jerusalén. En este libro él decía que los judíos podrían verdaderamente establecer un estado socialista en la tierra de Israel. Y empezamos ya a ver aquí la política mezclándose un poco. Este libro fue escrito en 1862. Bien, en los años 1830 empezaban las comunas francesas. Saint-Simon, el gran socialista, Proudhon, el anarquista, que decía toda propiedad es robo. Saint-Simon era un
socialista, formaban comunas porque era al principio de la revolución industrial, del capitalismo. Entonces había una cierta nostalgia por el pasado, cuando vivíamos en aldeas y trabajábamos la tierra y nos conocíamos y nos ayudábamos unos a otros. Y ahora las ciudades tremendas, ahí en la aldea nos conocíamos todos, ahora vivimos al lado, nadie nos conoce. Todas estas, un tanto nostálgico de vivir. Entonces vivían en comunas y compartían todo, compartían el trabajo, compartían los alimentos, compartían incluso, bueno, no quiero decir compartían los niños, pero el educar a los hijos se hacía en común y todas estas cosas. Y esto era en los años 1830 y pico. Recuerden ustedes que Karl Marx escribió con Friedrich Engels el Manifiesto Comunista en 1848. Y Karl Marx se reía de estos idealistas, socialistas, nostálgicos, idealistas, como dije. Para él había que obrar, había que ir, esto de recordar el pasado, no hay que hacer la revolución. En realidad, Saint-Simon había escrito un panfleto que se titulaba La filosofía de la pobreza. Y Karl Marx le escribió otro panfleto inmediatamente titulado La pobreza de la filosofía. Bueno, se reía de ellos, pero estamos hablando de este siglo, lo que estaba pasando, ¿verdad? Y entonces Moisés Hess, que era socialista, idealista, saint-simonista, creía que ahora los judíos iban a tener la oportunidad de crear un Estado socialista en la tierra de Israel. Otro escritor judío, Leon Pinksher, escribió un libro también, Autoemancipación, en 1882, que tuvo una influencia inmensa en Rusia y en esa área también de Polonia. En aquel entonces el zar, el ruso, había implementado unas leyes, lo que se llamó las leyes de Mayo, por las cuales restringían a los judíos de vivir en ciertas áreas de las ciudades, etcétera, etcétera. Autoemancipación, pudo ser el primer libro que decía no solo que los judíos eran vulnerables a acciones de discriminación, eso ya era una larga historia, sino lo que dijo quizás por primera vez es que esto era debido a que no tenían su propio país. Ahí estaba. Tenemos que tener nuestro propio país. Ahí empezó. Y esto, como ya dije, era un pensamiento revolucionario en el siglo XIX. Y este libro fue fuente de inspiración para muchos judíos rusos. Se crearon clubs sionistas, grupos de estudio, un montón de cosas. Se formó una confederación que se llamaba Los Amantes de Sion, que se extendió desde Rusia a muchos otros países europeos. También se formó otro movimiento, el BILU, B y el U, que son las iniciales en hebreo, pero que quiere decir más o menos, ve a la casa de Jacob y todos te seguiremos. Vete a la casa de Jacob y todos te seguiremos. Este era un movimiento muy importante que se creó también en esos momentos. Y esta confederación mandó a muchos judíos rusos a Palestina, les hizo posible que fueran.
Emigrantes de estas dos organizaciones formaron lo que los historiadores llaman la primera aliyá. No sé si lo estoy pronunciando bien. A-L-I-Y-A, aliyá. Y aliyá significa subir, ascender. Era un término que los judíos habían utilizado siempre con relación a Jerusalén, que el subir a Jerusalén, que se encuentra entre las colinas judeas, pero que al pasar el tiempo quiso decir ir a la tierra de Jerusalén. Bien, los emigrantes judíos a Palestina se les llamaba olim. Esto quiere decir subidores, ascendientes. Allí, cuando fueron estos primeros emigrantes, encontraron a otros judíos que ya vivían allí, personas cultos, religiosos, escritores, historiadores. Y bueno, empezaron a formar su propia comunidad, empezaron a comprar tierras y a trabajarlas. A finales del siglo XIX, los judíos en Palestina eran menos de 20.000 y los palestinos, estamos hablando del siglo XIX, los palestinos eran entonces alrededor de 750.000 y hablaban árabe ya. Eran gobernados no por ellos mismos, eran gobernados por el Imperio Otomán, que era ineficaz, corrupto, bueno, todos los imperios son más o menos, pero empezaban ya a ser un tanto sospechosos de tanto emigrante, porque tenían problemas con otras nacionalidades árabes y, en fin. Entonces, muchos judíos emigrantes se decepcionaron y regresaron a su país de origen, al este de Europa, pero casi todos se fueron a los Estados Unidos. Bien, Theodor Herzl, déjenme decirle alguna cosa más sobre él porque es importantísimo en esta historia. Si el sionismo dependiera solamente de los emigrantes rusos y polacos, quizás no hubiera salido adelante. Lo que le dio a este movimiento su gran ímpetus fue este escritor corresponsal austriaco, que en 1896 escribió un libro, El Estado Judío. Escribió muchos más, dio muchos discursos, pero se le conoce quizás más por este libro, El Estado Judío, que es como una súplica al sionismo político. Tuvieron desde entonces, se hizo muy famoso el libro y tal, y entonces empezaron a tener mucha ayuda financiera de banqueros y financieros judíos, también de gobiernos europeos, por quizás intenciones distintas, para que se fundara este Estado de Israel. También el gobierno británico trató de sugerir lo que le llamaron el esquema de Uganda, de establecer a los judíos en una parte de Uganda que se llamaba la Alta Kenia, una cosa así. Una parte de los sionistas se opusieron a la Argentina y a Uganda y a cualquier otro país porque decían, no puede haber sionismo fuera de Sion. Pero había muchas divisiones y subdivisiones y Theodor Herzl murió sin saber si su movimiento saldría adelante. Y entonces tenemos la segunda aliyá. La primera había sido estos primeros emigrantes polacos y rusos y de otras partes del este, y ahora vamos a tener la segunda.
Bien, la segunda alilla tuvo lugar después de la fallida revolución rusa en 1905. Muchos judíos decidieron buscar la libertad y oportunidades en lo que ellos llamaban el Goldene Medina, que era yiddish, que quería decir la tierra de oro, más allá de los mares, en los Estados Unidos, es lo que querían decir. Y casi todos se fueron, pero un pequeño número de ellos eran mucho más idealistas y regresaron o se fueron por primera vez a Palestina. Y esto fue lo que causó la segunda aliyah de 1905 a 1914. Erigieron una comunidad en Palestina, abrieron escuelas poco a poco, siempre ayudados por grandes financieros judíos en Europa. Periódicos, había sindicatos, había factorías que eran, los dueños eran los propios trabajadores, había partidos políticos. No se permitía entrar a los árabes, tampoco ningún árabe en realidad quería formar parte de ello, pero hablaban diferentes lenguas de los países de los que habían venido. Y entonces estos olim, estos ascendientes, trataron mucho en revivir el hebreo como una lengua hablada y escrita que todos pudieran compartir. Un objetivo que tenían y que lo lograron quizás con mucho éxito fue una distribución o establecimiento agrícola que se llamaba el kibutz, que quiere decir una colectiva, a ver, que me olvidé de la tierra colectiva, sí, que pertenecía a todos. Y ellos compartían todo, compartían las casas, compartían los animales, compartían los utensilios de trabajar la tierra, y todos pertenecían al grupo, así como una cooperativa, por decirlo así. Muy parecido en realidad a la comuna francesa de los años 1830. Entonces, pero ya saben lo que pasa con todos los idealismos. La naturaleza humana, que es lo que es, empiezas a ver que, bueno, que tú trabajas 10 horas y el otro solamente trabaja 6 y todas estas cosas. La naturaleza humana, lo bueno, lo malo, el amor, el odio, la venganza, las lágrimas, las risas, todo esto que no cambiamos. La naturaleza humana no cambia. Lean a los clásicos y ven que son las mismas calidades. Están debatiendo y matándose por cosas diferentes, pero el odio y el amor y todo eso sigue lo mismo. Total, que parece que no funcionó demasiado bien y empezaron entonces a irse a las ciudades. Vamos a ver qué más notas. Bueno, poco a poco ya les he dicho que estaban bajo el Imperio Otomán. Y el Imperio Otomán pues iba vendiendo las tierras al que mejor pagara por ellas. Y estos judíos emigrantes, pues con sus ayudas de fuera, pues tenían más medios de comprar tierras. Y muchas veces compraban las tierras de árabes y turcos, terratenientes ausentes, que es una de las cosas que había pasado en España también en el siglo XV.
he hecho otro vídeo sobre la expulsión de los judíos en España. No sé, sí, me parece que sí. Bien, entonces poco a poco esta forma de compartir todo, este kibutz socialista fue perdiendo adeptos a ello. Y al mismo tiempo había los palestinos, los habitantes de Palestina se encontraban poco a poco que estaban siendo excluidos de muchas cosas, que poco a poco los judíos iban ganando terreno, se quejaban porque se les excluía de muchas cosas, en fin, una larga historia, pero se quejaban ya al gobierno otomán de que se empezaban a sentir como ciudadanos de segunda clase. Y el gobierno otomán, de hecho, antes y después de 1908, de la revolución de los jóvenes turcos, empezó también a obstruir un poco los emigrantes judíos a Palestina, porque, como ya he dicho, ya tenían demasiados problemas con las diferentes nacionalidades que estaban empezando revoluciones contra ellos. Pero no había nadie en Europa que quisiera ofender a Estambul en esos momentos, ayudando a los emigrantes judíos. Y entonces aquí entra Inglaterra. Y esto lo voy a dejar para otro vídeo. Aquí entra Inglaterra con el mandato sobre Palestina, y lo veremos en otro vídeo. Y muchísimas gracias por haberme escuchado. Adiós.